Les doy la bienvenida a Tertulias Históricas, espacio donde su servidor, Ricardo Vargas, platicaré con amigos de temas de carácter histórico y especularemos sobre la importancia de estos temas y su repercusión en el presente. Hoy me acompaña un ex compañero de la universidad, estudiamos algunos semestres durante la carrera, él es Daniel Baltazar. ¿Cómo estás, Hola Daniel? a todos. Sí, muy bien, gracias por invitarme. Sí, bueno, ahorita, antes de empezar el tema, eh, a ti te interesa el porfiriato, es de tus temas favoritos de estudio, si tenía entendido. Sí, antes de entrar a la carrera, cuando estuvimos ahí en la facultad, ya me interesaba Porfirio Díaz como personaje y luego cuando empezamos a tomar las clases que eran de historia de México, en especial de historia de México, pero ya moderno, en la época moderna, sí, sí, definitivamente tenía que saber más acerca de qué había pasado en ese periodo. E incluso llegó un momento en que quise hacer bueno, quise titularme con una tesis o tesina con un tema del porfiriato que no era tan, o sea, no es tan allegado al tema que vamos a tocar hoy, pero pues tiene que ver con el porfiriato, entonces sí, me gusta bastante. Bueno, a ver si te agrada un poco cómo tratamos este tema, ¿ok? Voy a dar inicio. El primer personaje en la literatura mexicana que tiene características homosexuales lo encontramos en la novela costumbrista de José Tomás Cuellar, Chucho el Ninfo, publicada en los tomos 5 y 7 en 1971 y 1871 y 1890 de la Linterna Mágica. Pero debemos esperar más de una década para que la sociedad reconozca la existencia de la homosexualidad, gracias a cierto baile que, aunque se le impondrá un tabú social que incluso hoy se preserva. Hoy vamos a hablar del baile de los 41. ¿Habías escuchado sobre este tema? De los 41. Lo llegué a escuchar, sí, bueno, ¿recuerdas este canal de televisión que dirige Krause en Clio TV? ¿Clio TV lo recuerda? Sí. Ahí se menciona el baile de los 41, en uno de los documentales que tiene sobre Porfiriato. Fue la primera vez que conocí el tema. Y luego ya en la universidad, en una clase que tenía que ver con Porfiriato, también se habló del tema, pero no lo veían como un suceso secundario, como algo que simplemente había pasado y que había hecho que Porfirio Díaz tuviera un poco de pena por su yerno, se supone, y que tratara de ocultarlo, ¿no? Entonces se manejaba desde las apariencias y la forma en que creo que vamos a abordarlo es acerca de la sexualidad en el país, cómo se desarrolla y cómo es que este suceso es representativo. Bueno, en sí nada más traigo los sucesos, pero pues sí, tenemos que abordar obviamente la representación o la importancia que tiene ante la comunidad LGBT. Bueno, no ante la comunidad LGBT, ante la comunidad gay, porque es la que se reconoce en este momento. Y van a pasar muchos años para que se reconozca el resto de la comunidad LGBT. Pero sin duda este es un antecedente histórico muy importante para la historia mexicana. Eh, Bueno, antes de comenzar con el tema, es necesario decir que todo lo que se sabe de este evento es gracias a los periódicos de esa época y que debido a esto hay muchos mitos y rumores alrededor de la historia del Club de los 41. Hay un boom muy importante de publicaciones al otro día de que se da el baile y así como surge, así se extingue a la semana, a los 15 días, dejan de publicar historias acerca de estos 41 personajes. Entonces, toda la información que se ha sacado y que otros historiadores han tratado, que es de donde yo tomé la información de los trabajos de otros historiadores, pues está en estos periódicos.
Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece? No sé si estés listo. Sí, bueno, y antes de eso, me pareció muy interesante lo que dices acerca de el boom de las noticias que surge al día siguiente y me hace pensar que no estamos muy alejados de ese tipo de dinámicas porque los medios de comunicación siguen yendo sobre la misma base, ¿no? Encuentran una noticia que igual y resulta ser morbosa, por así decirlo, y entonces sacan una serie de documentación, reportajes, encuestas, ese tipo de cosas acerca del suceso y después simplemente ya no hay nada. Entonces, esto pasó con ellos y sigue pasando. Muy Sí, sin interesante. duda, bueno, ahorita lo voy a decir, pero el hecho de que haya sido una clase social específica la que se vio involucrada, pues alimentó aún más el morbo de las masas. Ok, mira, No vamos a sé, comenzar con la historia. ok, ¿Va? Y ahorita sí. vamos, conforme vayamos avanzando el tema, vamos desarrollando los demás. En la madrugada del 18 de Bien. noviembre de 1901, un gendarme acudió al número 4 de la calle Paz, hoy Jesús Carranza, en la colonia tabacalera, en lo que en ese momento eran las afueras de la Ciudad de México. Algunas fuentes mencionan que fue debido a una denuncia de los vecinos por el ruido proveniente de la casona. Otros mencionan que le llamó la atención al gendarme el número de carrozas lujosas estacionadas en la calle. Lo que se sabe es que a las 3 de la mañana este gendarme tocó la puerta, donde fue recibido por un hombre vestido de mujer, lo cual le llama la atención y pues solicita los refuerzos para poder entrar a este premio. Cuando las tropas de la policía ingresan al edificio que fue rentado para el evento, se van a llevar la sorpresa de que había puros hombres. Según el periódico, la cifra puede variar. Al principio, en algunas notas se mencionan que son 42 pares. Después van a mencionar que son 42 individuos, o sea, 21 pares. Y al final, el número 41 es el que más se va a replicar y se toma como oficial de los hombres involucrados en este baile. Eh, También según el periódico, pues estos hombres nos van a contar que la mitad estaban vestidos de mujeres, con sus vestidos elegantes, con pechos postizos, pelucas, choclos bordados y en la cara tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Los que vestían de hombres tenían grandes abrigos, sombreros de copa y choclos de glacé, Rusia o fino charol. Inmediatamente fueron arrestados todos los participantes. Se dice que en la fiesta también participaba una mujer que cuidaba a los pollos, perros ladrando. Y pues a los pollos que era como se les decía a los hijos de ricos de esa época, además de atender a los músicos, servir la bebida y comida, además de vigilar si algún gendarme se acercaba. O sea, prácticamente no se sabe bien cuántos estaban, ni se sabe si había mujeres también o nada más había una mujer, cuál era su función, porque te digo, a los periódicos unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Y pues esto va a hacer pues que con el paso del tiempo se generen muchos mitos. Bueno, ahí cuando mencionas a la mujer, me hace pensar, ¿y qué tal si no era una mujer? Me refiero a, bueno, dicen que era una mujer, pero ¿qué tal si era una persona trans? Se han dado casos en esa época, ¿no? Y en la plena revolución. No sé si te acuerdas de ese hombre trans que fue hasta general. La No soldadera, si recuerdo no me bien el equivoco, nombre, ¿no? pero sí he visto como infografía. Sí, eso, exacto. Entonces, esa mujer pudo haber sido mujer o era heterosexual o era lesbiana o cuál es la relación que tenía con todos los demás. Era su sirvienta, era su amiga, quién sabe. Sí, no, y como te digo, dependiendo de qué periódico, de aquí de los que más estuvieron involucrados fue el Popular, el Universal, el Imparcial y el... Ay, se me fue el que era de protesta. Bueno, ahorita viene a mi mente. Son los que están más involucrados y no, nada más en algunos se encuentra este personaje, por eso lo menciono.
pero bien no se sabe si sí estaba presente. O sea, y de ahí es que muchos especulan que la cifra de 42 varía con ella, porque pueden ser 41 hombres y la mujer, o pueden ser 41 hombres y nada más, y la mujer nunca existió. Y como dices, lo de Bueno, los trans, pues es que no se sabe. Fue manejado con demasiada, ¿cómo se dice? Suprimido demasiado rápido por parte del poder y lamentablemente no se pudo hacer que quedara más información para para la futura historia. bueno, sí, y también ahí hay otra cosa. Bueno, son 41, pero se supone que era una fiesta y no sabemos si era una fiesta para, o sea, los encerraron ahí. O sea que a lo largo, antes de que los agarraran, pudo haber habido incluso más personas, pero se fueron temprano o algo por el estilo. Entonces, Sí, la cifra de los 41 es simbólica, pero al final del día nos deja con un poco más de dudas, porque no es una cifra exacta. sí, exacto. O sea, se van a casar los periódicos después de 2 o 3 días con la cifra de 41, pero pues se mencionan más y menos, ¿no? Es más, una vez que comenzaron a publicarse las noticias sobre la redada de la noche del 17, se supo que los participantes a estas fiestas eran la mayoría pertenecientes a la clase acomodada de la Ciudad de México, a los cuales se les referían como lagartijos o pollos. Y estos solían reunirse para perder el tiempo en lo que hoy es la Avenida Madero, antes se llamaba Plateros. Y pues estos personajes eran repudiados por los miembros conservadores de la alta sociedad, debido a que, ante su opinión, solo sabían gastar el dinero de sus papás y molestar a las costureras que pasaban por la zona. Además que siempre buscaban verse atractivos y a la moda ante las mujeres, lo cual los hacía ver poco masculinos. También se dieron a conocer algunos detalles como el hecho de que la fiesta era para celebrar el bautizo de un muñeco, según algunos periódicos. Otros mencionan que también se iba a rifar durante el baile un joven apuesto de carne y hueso. Entonces te digo, eh, de hecho la función de esta mujer, esta, digámosle matrona, pues era conseguir a estos jovencitos, a los polluelos, para llevárselos a los demás, a que bailaran con ellos y disfrutaran del... Es que ahí en los periódicos les dicen de la sodomía y del desastre social y son muy alarmistas. Les encanta la palabra sodomía en los periódicos o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Al Y menos para hablar de sexualidad lo ponen. sí, y está muy curioso el hecho de esto. Y Ajá. sí, es que me acordé de un periódico que no sé, igual Toddy ya estaba ahí publicado, dijiste que era de protesta, ¿no era el hijo del Aguizote o ya lo Ajá, habían era el hijo de la cancelado? Wizard. Creo que ya lo habían cancelado. ¿Sí De era ese? hecho, Sí, es que dijiste de protesta. Bueno, el hijo. de hecho, la publicación más famosa que tenemos es mediante el hijo de la Wizard, Guadalupe Posadas, que es el baile de los 41 maricones, así lo nombró. Y, y está muy chido. De hecho, va a estar como portada del video, ahí para que lo disfruten cuando lo vean. Ese es el grabado de Guadalupe Posadas. Y pues bueno, sin duda el hecho de que los participantes pertenecieran a la alta sociedad, pues como ya habíamos dicho, iba a alimentar el morbo social. Y fue muy bien aprovechado por los diarios, los cuales durante la siguiente semana dedicaron la primera plana para hablar del baile, dar seguimiento a lo que sucedía con estos 41 anónimos e infames personajes, con notas donde criticaban y satirizaban a los miembros de este club. Un ejemplo de esto es, como ya te decía, el grabado de Guadalupe Posadas llamado El baile de los 41 maricones. De hecho, se van a inventar algunos corridos. Aquí no los puse, pero pues era básicamente como 1, 2 y 3 y 4, 4, 3, 2, 1, 5 por 8, 40 y con usted 41, porque se vuelve, desde este momento ya los periódicos ya lo empiezan a hacer el 41 como un número tabú,
si se le puede decir así, y empiezan a relacionarlo completamente con la homosexualidad presente. Y son, o sea, lo hacen de una Y forma tan cínica de burlarse de este hecho y del sector social, sobre todo porque los que están hablando son los de abajo, criticando a los de arriba, a los que los habían estado reprimiendo durante un momento. y, a ver, entonces, entre esos periódicos, el resto de los periódicos que no fuera el hijo del abuesote, ¿también utilizaron la palabra maricón para la noticia? ¿O ese fue como, bueno, Sí, de hecho, traigo el dato más adelante, pero el que se les considera maricones lo crea otro periódico y de ahí lo retoman los demás. Digo, estos periódicos se van a dedicar a replicar la noticia que publica el otro y a poner de su cosecha. Muchas veces, van a hacer cosas completamente falsas que van a crear con tal de generar más ventas. O sea, se están aprovechando del evento y por obvias razones van a empezar a sepultar socialmente a este sector de la población. entonces, al mismo tiempo sería como, bueno, ofrecemos el entretenimiento a la población y como somos parte de, digamos, la clase que ha sido oprimida por esos privilegiados, pues aprovechamos y nos ensañamos con ellos todo lo que podemos, ¿no? Más o menos Y parece que así le estaban haciendo. sí, también sirvió como un desahogo por parte del sector oprimido. Digo, el 42 después lo vamos a ver, pero van a aprovechar la duda sobre cuál es la cifra verdadera para nombrar a diferentes personajes importantes del porfiriato. Entre ellos está este Ignacio de la Torre Mier, que es yerno de Porfirio Díaz, que ahorita vamos a hablar de él. Es el más infame de esta, o el más famoso de este hecho, porque es el que más le va a gustar por su posición social a la prensa para referirse como el 42. Eh, Ahora, en ninguna de las publicaciones periodísticas dan el nombre de alguno de los participantes. El periódico Popular publicó una lista de nombres y aclaraba en una publicación posterior que todos eran seudónimos, pero sí aseguraban la clase a la que pertenecían. Otros, los medios oficiales como El Imparcial, que en su publicación del 23 de noviembre desmentían la clase mencionada en los demás diarios y aseguraban solo eran 40 hombres conocidos por sus costumbres depravadas. El diario La Patria, por su parte, bautizaría el hecho como los 41 maricones. Cuando los reporteros preguntaban al comandante Villegas, que era el que los tenía retenidos, sobre la identidad de estos 41 bailadores, este respondía que el asunto era delicado y reservado. Entonces, todo este misticismo que se maneja alrededor de estos 41 personajes, que se sabe que sí tuvieron aprendidos, pues provoca aún más que la sociedad hable sobre la identidad de estas personas y por qué los estaban ocultando tanto. Pero es increíble cómo se crea esa red digamos, corrupción. Bueno, sí era corrupción, pero como de confidencialidad, ¿no? No sabemos desde qué parte de la cúpula está partiendo. Podríamos insinuar que es desde el presidente, pero es increíble cómo desde el que sea que lo haya ordenado, los demás lo siguen y se quedan sobre esa línea y no se salen y no se salen. Incluso los periódicos oficiales hacen las críticas, se burlan todo lo que quieran, pero no sueltan nombres debido a la confidencialidad que viene de no sabemos dónde. Sí, y esto hay una conferencia por parte del Centro de Estudios para Extranjeros sobre el baile de los 41 este cuate que está dirigiendo la ponencia nos dice que pues con esto se confirma claramente la posición social a la cual pertenecían, porque a ningún otro personaje lo encubrieron de esa forma. O sea, es que los archivos del porfiriato sobre todo los judiciales, son un poco difíciles de encontrar, están muy bien escondidos, pero dice que si tú buscas no vas a encontrar en ningún papel eh, el nombre de alguno de estos 41 personajes. O sea, en ningún momento quedó plasmado
en físico quiénes eran su identidad. Por eso se les dice comúnmente los 41 anónimos o el club de los 41, porque no se sabe quiénes fueron. Se han intentado hacer algunas investigaciones para identificarlos a través de que, pues, algunos spoilers terminan en el ejército, pero aún así, debido a que hay demasiados nombres tan comunes, pues no se sabe quiénes pudieron haber sido, a pesar de que se conoce el día y la hora en la que partieron hacia el batallón que iban a cubrir. Entonces se dice, estos 6, estos 12 pudieron haber sido parte del club de los 41, pero no se sabe. O sea, se han propuesto nombres, pero hasta la fecha todo es nada más se quedan ahí en la propuesta. No hay nada, no hay una fuente, no hay nada en físico que confirme estos datos. Es por eso. Sería mucha buena suerte de encontrar pronto un diario de alguno que estuviera y los voy a anotar a todos, encontrarlo y pues ahí están. Mucha suerte. Sí, inclusive encontrar un solo nombre. Hay un historiador, bueno, no es historiador, es un fanático de la historia que él se dedicó a revisar documentos del ejército para encontrar los nombres y él propone 10 nombres que se han adoptado ya como parte del club de los 41, pero digo, haciendo cruces de datos y al fin no se sabe si sí. O sea, hay una alta posibilidad de que estas personas que él propone hayan pertenecido, pero no se sabe si sí o si no. Y pues yo por eso preferí ahorita dejarlos de lado y nombrar a los 41 total como anónimos. Claro, Pero, porque bueno, los nombres son difíciles de manejar. Si no se conocen mucho, pues ¿de dónde? sí. Al otro día de ser arrestados, se sabe que fueron mandados unos, los vestidos de mujer, al cuartel de la montada, los vestidos de hombre al batallón 24, donde se les rapó inmediatamente, se les quitó su ropa fina y se les puso a barrer las calles vestidos de mujer. Algunos diarios dijeron, con sus chinitos sobre el rostro, su falda vaporosa y sus flamantes choclos, barriendo la calle con toscas escobas de vara, tapándose el palmito con el abanico o el perfumado pañuelo al ver un amigo. En la película de los 41, que sacó Netflix o que reestrenó Netflix, Sí. pasan al final, spoiler, pasan este hecho de cuando están barriendo y cómo la sociedad les está escupiendo, les está pegando. Digo, es una película que se toma demasiadas licencias poéticas. Ahorita pues que fue lo que me llamó la atención a investigar y sacar un capítulo de este tema. Y ya una vez que lo investigué, pues me di cuenta que es una película de ficción, pero se me hace muy bien llegado este castigo social que les dieron, sobre todo al ponerlos a barrer la calle, porque hay otros periódicos que señalan que sí, que el ejército no permitía que la gente se les acercara, pero que aún así los mismos soldados les pegaban, les escupían, los trataban como lo más bajo de la sociedad. O sea que sí sufrieron muchos abusos estas personas cuando fueron mandados tanto a la montada como al batallón 24 para barrer las calles. Ahora, imagínate ese... Tengo una pregunta. Ajá. Sí, los que se fueron ya no regresaron, ¿no sabes? ¿No alcanzaste a corroborar eso? Los que se fueron, a los que mandan Sí, después a la que leva, así es. ahorita lo vamos Los a tocar, mandan y ya se regresan. ahorita vamos Ah, a bien. tocar esa parte, pero también no se sabe su paradero. Se especula, te digo, todo lo que hay fuera de lo que se publicaron entre el 17 de, no es cierto, entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre, si no me equivoco, que es la última vez que se publica algo, todo lo demás es especulación a través de cruces de datos que han hecho otros historiadores o investigadores. Ahorita yo lo que hice fue retomar esta información que ponen algunos y tratar de armar una cronología de lo que pasó con ellos. Eh, Además de que los nombres nunca salieron a la luz, la corrupción
logró hacer que solo 12 de los 41 fueran castigados. A pesar de que el gobernador había salido a decir que iba a ser inflexible con estos personajes, el país en su publicación del 21 de noviembre aplaudió lo dicho por el gobernador y celebró la igualdad con la que se había tratado a los bailadores. Y luego, en su publicación del 23, mencionó que a algunos de los más distinguidos solo se les iba a dejar ir con una alta multa. Te digo, también fue tratado con mucha corrupción. Digo, se ve desde el hecho de que no hay registros de los nombres y que muchos se salvaron. Pero pues esto confirma un poco más que sí hay gente de posición muy acomodada o muy poderosa dentro del porfiriato. O sea, no cualquiera puede librar un escándalo porque fue un escándalo a nivel internacional lo que se vivió. Fue como López Obrador saludando a la mamá del Chapo. O sea, fue un escándalo a ese nivel. Así fue en todos los periódicos, primera plana, Es que hablando, especulando. Y de repente el país que es un medio oficialista de ese momento, pues así como de, bueno, siempre no se les va a castigar a todos, o sea, bueno, se les cobró una multa. No se les va a mandar al ejército allá a condiciones insalubres a que vivan a todos, pero se les está castigando con una multa. Entonces, desde aquí sí, es, sí está un poquito cruel. Eh, es, es muy romántica la idea que se fue generando de la tradición de los 41, pero pues ya cuando la ves un poco más frío, pues sí te das cuenta que hubo demasiada corrupción en todos aspectos, porque pasaron por encima de sus derechos sociales los policías de estos 41 personajes. O sea, no podían ser arrestados porque no habían incumplido ninguna ley. Y luego estos personajes pasaron por encima de la ley al escaparse la mayoría del castigo. Y ahorita vamos a hablar de la implicación social que ya tiene como tal el baile de los 41 y la importancia en la comunidad gay. Pero pues hasta ahorita en lo político y lo histórico, pues México, México querido. Las autoridades dispusieron que esas 12 personas que no pudieron pagar el soborno fueran mandados a la península de Yucatán, específicamente al puerto de Progreso para que pelearan como soldados en la guerra de castas. El 23 de noviembre, el país en una nota comentó, cuando a las 5:30 de la mañana partieron los aprendidos en tren hacia Veracruz, se pasó la acostumbrada lista y el número 13, al oír su nombre, contestó, presente mi capitán, pero hago constar que yo voy consignado por ratero, pero no soy uno de esos, y señaló al grupo de los bailadores. Esto provocó la risa de los presentes, porque ni el ratero quiso confundirse con los perfumados, como le dicen los soldados en el cuartel. Ya para este momento, cuando ya se les está consignando hacia el cuartel, a las 12, a los últimos 12 que se supone, o muchos creen que eran los más pobres, o los de menor recurso dentro de este club, pues ya están viviendo la discriminación más fuerte por parte de la sociedad. Ya no nada más es a través del ejército, sino ya se creó el tabú, ya se les reconoce como a ellos, como les decían aquí, como maricones, como gays, como homosexuales, y ya se les está rechazando socialmente. sí, eso que dices es bastante triste porque en realidad no están rechazándolos a ellos y técnicamente no los están rechazando por ser ricos, los están rechazando por su preferencia sexual. Entonces ahí ya hay como un precedente que no habíamos notado hasta, bueno, yo no lo había notado hasta ahora, que se crea el tabú, pero el tabú no es hacia ricos que hicieron cosas malas, el tabú es hacia personas homosexuales.
o sea, específicamente homosexuales, porque no les importa ni siquiera que tengan dinero, e incluso las personas pobres los empiezan a rechazar, pero no porque ellos tengan dinero, sino pues porque hacen otro tipo de cosas. Entonces, está triste, triste la Y, situación. y toda esta manipulación, si en algún momento tú puedes acercarte a los periódicos, toda esta manipulación del rechazo que se da fue pasando de la posición social, que es en las primeras publicaciones, hacia el tabú y el rechazo hacia la homosexualidad. Y esto es muy importante o muy curioso porque la homosexualidad, si esa fue la cuestión y el problema por el que se detuvieron, que sí, la homosexualidad nunca en la historia de México ha sido perseguida oficialmente. O sea, no está penado ser homosexual en México. Incluso con la independencia se quita la sodomía como una de las causas de cárcel, que sí era perseguido antes. Y para este momento, pues no había una causa como tal para que estos 41 personajes fueran capturados, fueran perseguidos y fueran tratados como fueron tratados. O sea, ya es un hecho muy feo porque va a sentar después una base jurídica para muchas cosas. Y es muy lamentable. Pero bueno. Ahora bien, Y ahora que hablas acerca, pero la relación entre iglesia y Estado antes de Benito Juárez estaba demasiado fuerte. Entonces, aunque no se castigaba en la ley, de alguna u otra manera la religión, que tenía muchísima injerencia en la vida cotidiana de las personas, pues la seguía persiguiendo. Bueno, no persiguiendo necesariamente, sino censurando. Y es increíble cómo esa censura se transporta a la materia legal que se supone debería ser laica, sí, ¿no? no, bueno, Entonces, y en un estado liberal de Porfirio Díaz, entonces no lo entiendes, algo está ahí. bueno, que en sí se dice que con este hecho nació la homosexualidad, porque antes ni siquiera llegaba al grado de tabú mencionarlo. O sea, ni siquiera estaba en la conciencia colectiva, ni siquiera era mencionado, no era tomado en cuenta. O sea, simplemente una persona con características femeninas, un poco afeminado le decían, pero hasta ahí. Estos personajes que como que eran gays, antes del baile de los 41 en México, y después todavía tardó un tiempo para que se empezaran a liberar. Después voy a sacar, durante este mes voy a sacar un tema sobre las marchas del orgullo, la primera marcha del orgullo. Pero bueno, el chiste es que hasta antes de este momento, los personajes que eran con tendencias homosexuales nada más eran tratados como afeminados y ellos formaban su vida normal, entre comillas, o lo que para ese momento era normal, formaban su familia, tenían hijos, tenían su trabajo, vivían una vida socialmente buena, por así decirlo. Y hasta este momento es cuando entra en la conciencia colectiva, gracias al escándalo que se da, que hay unas personas que les gustan otros hombres y que se les va a decir aquí maricones y después se les va a poner el nombre de homosexuales y van a empezar toda una lucha social durante todo el siglo XX. Entonces, al momento que se abre, también o sea, se conoce ya la homosexualidad, digamos, como actividad, y al mismo tiempo se está creando el escenario perfecto para la discriminación de la misma, ¿no? O sea, Sí, porque antes no podríamos catalogarlo como discriminación, sino como, bueno, pues está ahí, ni modo. No lo vamos a reconocer, pero tampoco lo vamos a castigar tan duro. Y después ya está ahí, lo vamos a castigar. Nos vas a mencionar, creo, maneras legales de cómo esto se dio. Y además desde el aspecto social también pues también se va a castigar. Es muy, muy increíble. sí, por eso el baile de los 41 y después el número 41, pues es el primer antecedente
histórico sobre la homosexualidad en México. Y estamos hablando ya del siglo XX, el primer año del siglo XX. Y es muy curioso porque durante el siglo XX no nada más en México se da esta liberación, sino que viene con el siglo, o sea, está presente en Estados Unidos, en Europa, en otros países la homosexualidad. Es cuando se reconoce a lo largo de todo el siglo XX la homosexualidad. Lamentablemente pues, se crea el tabú en torno a ella Entonces, por las cuestiones de la sodomía de la religión, o sea, sí influye la religión. cierto, entonces ahí podríamos incluso pensar que, o sea, la homosexualidad como práctica o como preferencia o como sentimiento, razón de ser, lo que sea, personalidad, o lo que es una persona, pues, ya había estado en el desarrollo histórico de la humanidad, pero solo hasta el siglo XX se empieza a conceptualizar con una palabra determinada, ¿no? Sí, Y este proceso, el de los 41, o sea, puede entenderse como solo un baile cualquiera e incluso catalogarlo depravado, pero si ya utilizas el concepto de la homosexualidad, pues ya adquiere otro matiz que requiere también esa investigación que estás haciendo. exacto. Sí, es, sobre todo para México, es este momento en el que ya se le pone nombre y apellido a la homosexualidad. Porque antes, mm, te digo, o como mencionaba, el antecedente que se considera más antiguo en la literatura lo tenemos una década previa al suceso del baile de los 41. O sea, antes no hay algo que se considere como literatura homosexual. O no hay sujetos que se consideren aquí en México como homosexuales o que hayan sido castigados por ser homosexuales como tal. O sea, se les acusaba de sodomía, pero se les seguía reconociendo como hombres y vivían una vida de un hombre. Y en este momento es cuando ya por completo se les empieza a ver, es que no quiero decirlo como mujeres, pero sí ya se les ve como tal vez un tercer género. Pero bueno, de acuerdo al Diablo Rojo, ya que estaban en Yucatán, los 12 bailadores se encargaban los unos de barrer el cuartel, los otros a fregar cacerolas o a picar cebollas, y otros más a prender la lumbre, y todo esto lo hacían cuando no los molestaban el resto de los soldados, que fue al fin, y pues, ¿qué fue al final de todo esto de los personajes? No se sabe hoy en día. Algunas fuentes hablan que se establecieron en Yucatán, ahí en la misma ciudad de Progreso, y que algunas de las mejores familias actuales de estos estados son descendientes de estos 41, bueno, de estos 12 anónimos que llegaron a la península. De los que se quedaron en el centro del país, se cree que algunos se mudaron exiliados de su familia a otros países, ya sea a Estados Unidos o Europa, y se dice que otros, los que se quedaron ya a vivir aquí, continuaron su vida como si nada hubiera pasado. Entonces, te digo, hasta la publicación de 15 días después de que se da el baile es la última noticia que se tiene de ellos y todo lo demás se rastrea pues a través de algunos otros documentos. Por ejemplo, por la época se sabe que algunas familias compraron propiedades en la península de Yucatán y empezaron a vivir ahí, familias acomodadas que eran del centro del país. Y se especula que de estas familias pues pertenecieran esas 12 personas. Pero en sí no se sabe qué fue de ellos, si murieron durante la guerra de castas, si regresaron al centro del país, si consiguieron ser liberados ya estando en Yucatán y allá se establecieron, vivieron, crearon una familia, no se sabe. Y hay muchos mitos alrededor de esto, o sea, pues es lo mismo, es la especulación da pie a crear mitos. Otro mito que ahí podríamos meter es, ok, se fueron, tenemos a esos 12, el resto no los conocemos, pero ¿qué tal? Y en esa fiesta, por desgracia, algunos quedaron enfermos, ya sabes, con alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿qué tal? ¿Y murieron? Pues sí, pero murieron en agonía.
agonía debido a ese tipo de cosas, que después va a ser como parte también del tabú de la homosexualidad y de la diversidad sexual en general, acerca de la libertad que tienen para, pues, para tener relaciones sexuales. O sea, el estigma está, ¿qué les habrá pasado? No lo sabemos. Sí, exacto, no se sabe qué fue por completo de estos 12 personajes, bueno, en total de los 41, y da pie a alguien, si es de los que está oyendo, a alguien le gusta escribir novelas, le interesa escribir sobre el tema, pues por ahí puede crear demasiadas historias que se desprendan de este suceso. Hay demasiada libertad poética para que puedan tratar el tema. Y bueno, Ya ahora les di una idea sobre las sí, ETS. Hay uno que se enfermó y murió triste o se enamoró y vivió muy feliz, quién sabe, pero estuvo ahí, en el baile de los 41. sí, sobre todo la sífilis, que es como que la enfermedad que más predomina al inicio del siglo XX, finales del XIX, pues, pudo haber estado presente ahí. Y no creo que las Sí. condiciones fueran propicias para que se recuperaran de sífilis en la península de Yucatán. Ahora, imagínate, yendo más lejos sobre este viaje de las enfermedades de las ETS, imagínate que alguien haya ido contagiado de sífilis y así como se sabe que bueno, se cree por el periódico que los molestaban los soldados, ¿cuántos soldados se contagiaron de sífilis mediante alguno de estos 41 anónimos? Ok, bueno, pero ahí ya estaríamos pensando que muchos soldados tuvieron también relaciones con estos chicos o señores, porque creo que eran jóvenes, con estos jóvenes, Ajá. y resulta que la homosexualidad se conceptualizó, pero el acto siempre estuvo ahí, las actividades siempre estuvieron ahí. Sí, o sea, el tabú que se crea es en torno a estos personajes que se vuelven afeminados. O sea, el tabú es en torno al gay, que hoy se conoce como transvesti, que en ese momento es el que más escándalo crea. O sea, imagínate, los describen como hombres barbados. En ese momento se acostumbraba mucho la barba, el bigote, pero maquillados con... De hecho, algo que le aplaudo demasiado a la película es su caracterización. Quienes la lleguen a ver, pues así es como los describen los periódicos que estaban, con sus chapitas, con su barba, con sus ojeras pintadas, su peluca de cabello largo, sus vestidos de brazos abiertos, bueno, de hombros abiertos. Y eso fue lo que más horror les causa, que los hayan encontrado vestidos de mujer y bailando unos con otros. O sea, es un tabú completo que se crea alrededor. Y hay otras fuentes que hablan de bailes similares que se creían anteriores, pero que se hacían durante época de carnaval y eso no era criticado. Y hace que la pregunta surja por parte de algunos investigadores de por qué específicamente este baile de estos 41. Y es aquí donde entra pues el infame 42, o es donde juega su papel ese personaje que no se sabe ni siquiera si sí estuvo presente, que es Ignacio de la Torre Mier. La leyenda habla que el bailarín 42 era Ignacio de la Torre Mier. Era el yerno de Don Porfi, como a mí me gusta llamar a Porfirio Díaz. Él estaba casado con Amada Díaz y pues Nachito no se llevaba bien con su suegro, debido a que sus ideas eran muy libertinas, como cualquier personaje joven de la época. Y que para muchas personas era un secreto a voces su homosexualidad. Todo esto debido a que pues el personal de sus propiedades eran en mayoría hombres apuestos, escogidos personalmente por él. De hecho, de este mito de Bueno, Ignacio de la Torre y Mier, se desprende el mito de que Zapata era homosexual. Porque Zapata sirvió en ¿en los serio? establos personales de Ignacio de la Torre y Mier. De hecho, a Zapata se lo lleva a la leva en 1907.
Y este Nachito lo rescata porque se entera que Zapata era de los mejores entrenadores de caballo y creadores de caballo de la época y se lo lleva a que cuide sus caballos en su casa de aquí del centro del país, en lo que hoy es el edificio de la Lotería Nacional. Ahí vivía Ignacio de la Torre. Y pues dicen que Zapata era un hombre atractivo, muy varonil, y que pues le gustó a Ignacio de la Torre y por eso se lo llevó, lo rescató. Y de ahí se desprende el mito de que Zapata era homosexual, del mito de que de la Torre era gay. Está, está bien chido. Está conspiranoico Ese ese, evento. ese, ese proceso, ese hecho, pero pues tiene lógica, sí suena lógico, en especial porque, bueno, ves las fotos de Zapata y no se ve mal, o sea, se ve que de joven, de más joven, cuando se lo lleva, si se lo llevó este Nachito, era un buen mozo ahí que le iba a cuidar a los caballos y obviamente si iba a pasar algo, pues ya pasó, pero quién sabe, otro mito muy interesante. Sí, y al 100 no se puede asegurar la homosexualidad de Nachito, porque en los diarios de Amada Díaz, ella al menos no nos deja registro de que sí lo haya sido o de que lo haya cachado. Ella estaba muy enamorada de él al grado de que renunció a toda su posición durante el porfiriato, a todas sus riquezas y propiedades con tal de quedarse al lado del hombre que ama. De hecho, ella después va a ser capturado de la Torre Mier por las tropas carrancistas porque él es de los que conspira contra Madero y él es el que financia la decena trágica. A la entrada de los carrancistas es tomado preso y pues Amada Díaz se queda en el centro del país y lo va a visitar todos los días a Lecumberri, vestida de luto. Y te digo, es una persona que lo amaba demasiado y que en los registros de sus diarios se sabe que estaba súper enamorada de él. Y ella en ningún momento menciona que le haya sido infiel con algún hombre o incluso con alguna mujer. Entonces, el hecho de que este Nachito haya sido gay o no, pues es otra cosa que se especula demasiado. Y es muy importante deducirlo porque de aquí se desprende la homosexualidad, bueno, bisexualidad de Zapata, porque se dice que era bisexual. Y por eso, fíjate qué Sí, tan importante es todo eso esto. también es como, bueno, si no era homosexual, igual y era bisexual, pero heterosexual, quién sabe, no, lo creen menos, todo Ajá. menos heterosexual, o sea, lo ponen como homosexual, bisexual, pero en heterosexualidad no está. Y sobre Amada Díaz, es que suena muy triste su caso, porque cuando dices que renunció a bastantes cosas por él, significa que pues sí había un interés amoroso verdadero, que él igual y correspondía, pero no de forma tan completa, sino me refiero a materia física. O sea, porque puede que los dos se quisieran mucho, pero no se amaban como a ese grado para complementarse física y emocionalmente, y entonces él tenía que buscar otros medios para satisfacer esas necesidades, por así decirlo. Sí, y de hecho es una de las cosas que aborda la película de los 41, que es la relación entre Amada y Ignacio de la Torre. Te digo, es una película de ficción, no es histórica, pero me gusta cómo tratan ciertos mitos y temas que se desprenden de todo esto. El hecho de la frustración sexual que ella sí menciona en sus diarios y cómo le dan un nombre a esa frustración sexual y un personaje todo caracterizado. Está genial. Pero bueno, para los medios de la época, cuando se dio a conocer la noticia del baile, comenzaron a especular que originalmente eran 42 bailarines, pero que debido a la posición de esta persona se le había dejado en libertad. En ese momento comenzaron a surgir posibles nombres para el 42, y uno de los que más sonaron fue el de Ignacio de la Torre por su cercanía al presidente. La realidad es que, como ya lo hemos dicho, tanto la cifra real de los bailarines como sus nombres nunca se saben. Y bueno, se cree que específicamente este baile
fue tan sonado o quedó tanto en el consciente colectivo a diferencia de otros que se van a dar, es porque se manda a suprimir todas las noticias y a cortar el tema de tajo de un momento a otro. Y es en ese momento cuando llegan las órdenes de arriba a ya no hablar del tema, que toma más fuerza el hecho de que Ignacio de la Torre haya participado en el baile y es por eso que también se empieza a generar todavía más fuerte el tabú sobre la homosexualidad. O sea, es una cosa que lleva a otra, pero que es a través de especulaciones y que generan los medios de la época. Les pasó como, no sé si es un refrán, pero sí es un dicho de México. Entre más quieras ocultar algo, más se va a saber, más rápido se va a saber, ¿no? Es como atraes la verdad mientras la quieres ocultar o algo por el estilo, y entonces entre más se esforzaron en decir que no, pues más lo convirtieron en algo simbólico que retoma la comunidad LGBT, hoy en día incluso. Sí, hoy en día la comunidad gay de México, pues es el hecho de portar el 41 es un orgullo para ellos. Bueno, en sí, todo de ahí se desprende el orgullo gay. Bueno, no de aquí de este hecho, pero todo lo que tenga que ver con la homosexualidad ante un gay, para ellos es un orgullo portarlo. Y todo lo que en algún momento fue tabú, se vuelve y se adopta como parte de este orgullo. Y el 41 no es la excepción. Y en las marchas que se dan en estos años, la marcha del orgullo que cada año se da, pues hay un montón de carteles con el número 41. Esta es la explicación de por qué ese número es tan simbólico. Y de hecho quedó tan presente en el imaginario colectivo el 41 que hasta hace unas décadas no había en el ejército batallón 41. Las calles en la ciudad, en los pueblos, no había una calle no había una casa que llevara el 41, sino se ponía el 40 bis. Incluso las calles que están numeradas, que por nombre llevan un número, hasta hace muy poco se adoptó el número de la calle 41. No existía, fue cortado del imaginario colectivo y fue cuando se creó el tabú. O sea, con todas estas prohibiciones se crea el tabú sobre la homosexualidad. Está, está bien chido como todo de este evento parte todo lo que es la historia gay en México. Sí, sí, la verdad es que sí. Y como dices, la historia gay, y todavía nos falta toda la otra historia de la diversidad sexual que no es que no haya estado, pero se va reconociendo poco a poco. Pero es importante que este suceso haya sido retomado por la población, al menos por la, la- la parte de la población que se siente representada por este tipo de asuntos, que haya sido retomada y entonces utilizada como, pues para crear una base, o sea, un pasado en común, para decir, bueno, esto pasó con personas que son como yo o que siento que son como yo, y entonces ahí está una, una historia diferente. A ver, ahora sí. ¿Qué pasó? Te habías trabado tantito. Te dejé de escuchar y Ah, te quedaste pasmado. Pero sí, perdónenme. retomando el tema, pues sí, es parte del orgullo gay, como decías, no es parte del orgullo lesbiano o del orgullo trans, porque pues hasta en esto influye el machismo, ¿no? Primero se reconoce al hombre homosexual y después, pues, durante mucho tiempo se va a tardar para reconocerse a la mujer homosexual. Sí, e incluso pues ahora en nuestros días, cuando, cuando se trata de visibilizar alguna parte de la comunidad,
se suele tener preferencia por las personas gay y entonces como que las personas lesbianas o queers o no binarios, bisexuales están como ahí, pero más chiquitos. También cuando se trata de entretenimiento, pues si vas a poner diversidad sexual, entonces de inmediato pones a una persona gay. Y no es que no merezcan representación, sino hasta qué punto su representación está haciendo que el resto de la diversidad no pueda ser representada, pero al mismo tiempo también es un problema de la heterosexualidad que no permite la representación completa de todo ese sector. Sí, Entonces ahí es un problemón. Pero tener este ejemplo al baile de los 41, pues nos habla de que están buscando de dónde agarrar, que el pasado no solo pertenece al sistema patriarcal heteronormado, sino que otras personas con otro tipo de pensamientos, corrientes e incluso preparaciones, pues van a buscar en la historia lo que les hace, lo que les hace reivindicar lo que son, más o menos lo que nos enseñaron en la universidad, ¿te acuerdas? Que la historia sirve para saber quiénes somos, pues ellos también tienen historia y la están buscando. sí, la historia da identidad y la comunidad gay encuentra su identidad en los 41. Por eso, sin duda, este evento es fundamental para la historia de mexicana, debido no solo a que en palabras de Carlos Monsiváis, ese día se inventó la homosexualidad en México, sino que también va a sentar las bases para la futura persecución, pues no solo cometieron una injusticia al arrestarlos primero sin una causa y después bajo la excusa de faltas a la moral, sino que también sentarían el antecedente jurídico para poder arrestar a todo hombre que mostrara su homosexualidad en público. Persecución que va a durar hasta hace unas décadas y con las cuales se van a violar los derechos de miles de personas, comenzando con estos 41 seres que solo querían bailar. Bueno, esto sería el, el baile de los 41. No sé qué opinas tú en general sobre el tema y cómo sirve para sentar las bases de la homosexualidad o cómo se retomó para sentar esas bases. Sí, el baile de los 41 me parece un hecho que contrasta con todo el escenario en el que se desenvuelve. Por ejemplo, no es el baile de los 41 durante la independencia o durante la guerra de reforma o ya después en la época del Partido Revolucionario Institucional. No, es en la época que los mexicanos actualmente también reconocen que la historia de México pasaba por una dictadura, o así lo quieren ver, así lo quieren nombrar. Había autoritarismo. Entonces, el baile de los 41, en medio de un proceso histórico con alguien al mando que estaba definido como alguien fuerte, alguien que reprimía la expresión, y este tipo de cosas es expresar, obviamente desde un ámbito privado, pero seguía siendo un desafío para el orden y el progreso que Porfirio Díaz estaba defendiendo a nivel internacional. O sea, el baile de los 41, y no solo eso, porque venía de la clase privilegiada. O sea, no era el pueblo llano, por así decirlo. Eran personas que estaban ligadas a la élite porfirista, que de todos modos despreciaban el autoritarismo, porque el autoritarismo también influía sobre qué podían decir que eran y qué no. Entonces, el baile de los 40, ya para dejar de repetirlo última vez, el baile de los 41 sí es una pieza fundamental para la consideración de la homosexualidad en México después, e incluso un poco antes, porque estábamos hablando de principios del siglo XX, pero ¿qué pasó en el XIX? Si había tertulias de ese estilo ya en el XX, obviamente hubo tertulias de ese tipo antes. La homosexualidad en México es un tema que se ha retomado poco a poco. Se ha censurado muchísimo, discriminación, maltratos, en donde las personas pues no pueden sentirse seguras o no podían sentirse tan seguras. Me ha tocado hablar con personas de otros estados
abiertamente homosexuales y me han contado que pues allá en otras partes del territorio, del norte, del sur, o un poco del Bajío, todavía no está tan padre salir y decir que eres gay porque pues te van a discriminar. Entonces, el baile, ¿qué significó? Pues primero, divertirse, obviamente. Segundo, desafiar al orden establecido, al sistema. Y tercero, no saber a dónde fueron todos ellos, qué pasó, quién sabe. Otro de esos sucesos que no van a resolverse, pero pueden usarse a favor de otras causas. Sí, y bueno, ahorita que lo mencionas, pues las revoluciones ocurren siempre en la clase media de la época, ya sean revoluciones armadas, sociales, políticas, lo que quieras. Y este es un ejemplo de revolución, porque es el inicio o una apertura a la sexualidad en, en México. O sea, es parte de un proceso que se va a iniciar en esta época. Es la apertura de la sexualidad, ya no nada más heterosexual, sino también de la sexualidad homosexual, bisexual en un futuro. O sea, es parte de este proceso y que ante el miedo de las élites y de la clase conservadora ante esta revolución, pues lo buscan censurar y terminan lográndolo. Y estos 41 sirven de chivos expiatorios. Pero pues bueno, eh, me gustaría que me dieras ya tu conclusión del tema para cerrar. Ok, sí, es, es complicado tratar de caracterizar todo lo que hemos escuchado hasta ahora, porque por un lado está el baile, por el otro está la conceptualización de la homosexualidad, y ya para último, ¿qué pasó después? Entonces, Nacho estuvo ahí, yo pienso que sí, yo pienso que el grado de poder al que estaba ligado le permitió escapar. ¿Qué pasó con los 41? Me atrevo a ser poético y pensar que algunos vivieron felices sus vidas con una pareja, aunque no abiertamente, pero vivieron tranquilos, y que unos cuantos pues tuvieron que sufrir, ni modo, así pasa, que el porfiriato no estaba preparado, no estaba en su mejor momento para este tipo de escándalos, que no iba a poder suprimir del imaginario colectivo y que se iba a seguir arrastrando hasta llegar a la comunidad que necesitaba puntos de referencia en el pasado, en un pasado que compartieran sobre la identidad de los mexicanos, por así decirlo, se convierte en un punto de referencia para que en adelante puedan decir que están aquí, pero no es que estén de manera espontánea, sino que siempre han estado y no se van a ir. Bueno, bueno, ahí lo tienen. Esto fue el capítulo del baile de los 41. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo, Dani. Gracias a ti por invitarme. Sí, ¿alguna red social que te gustaría que te siguieran? ¿Algún proyecto que tengas en mente? ¿Algo que quieras compartirnos? Pues tengo en mente ansiedad, penuria y tristeza. Entonces, sí, es la vida de adulto. Entonces, bueno, mi Facebook es Dani Baltasar Galicia, Dani con Y y ya. Si quieren mandarme solicitud, pues adelante. Y platicamos de todo lo que quieran, de historia, de conceptualizaciones, del baile de los 41, creamos nuestras historias y se las traemos acá también. Sería muy divertido. Bueno, ya saben, nosotros somos Tertulias Históricas. Así pueden encontrarnos en YouTube. Y pues, muchas gracias. Nos vemos.